Ok, ahora vamos con este otro circuito RLC, ¿verdad? Tenemos la condición cuando S en tiempo, en T menor que cero, S está en B, o sea, el switch está en B, ¿verdad? Digamos que ha estado mucho tiempo en B, ¿verdad? Luego, en T igual a cero, él pasa hasta los 10 milisegundos. Y luego de pasar a los 10, cuando el tiempo es a partir de los 10 milisegundos, vuelve a la posición B, ¿verdad? Entonces me piden hallar, si es posible, las corrientes y su L, la corriente de la bobina, la tensión en el condensador para T mayor que cero, ¿verdad? Y graficar B sub A B para todo el tiempo. Gráfica de B sub A B para todo el tiempo. Entonces, perdón, vamos a la primera parte cuando T es menor que cero. O sea, tengo este circuito en esta condición, pero como es una condición permanente, la bobina, por ejemplo, tengo la parte derecha del circuito, la bobina se comporta como un cable, ¿verdad? Como un corto. Y me queda solamente la resistencia. O sea que aquí yo puedo hallar fácilmente la corriente de la bobina, que sería la tensión entre la resistencia. Y su L sería 10 entre 1, 10 amperios, ¿verdad? Esa es la condición cuando el tiempo es un instante antes de abrir, y como la bobina no va a permitir cambios bruscos de corriente, va a ser después igual a la condición después que conmuta el switch, ¿verdad? Ahora, vamos a evaluar el voltaje de A a N. ¿Para qué? Porque necesito hallar el voltaje B sub A B. Pero para hallar a B sub A B tengo que hallar B sub A N y luego B sub N. Y luego hallo la diferencia, ¿verdad? Entonces, B sub A N sería los mismos 10 voltios. ¿Por qué? Porque estoy viendo los terminales de la fuente de tensión, ¿verdad? Ese es el voltaje en un tiempo menor a cero. Del lado derecho del circuito, tengo el condensador que se comporta como circuito abierto, ¿verdad? En régimen permanente. Por lo tanto, la corriente que fluye por acá es cero. Toda la corriente pasa por acá, ¿verdad? Por acá. Esto es como un cortocircuito aquí. Entonces, el voltaje en el condensador es cero, ¿verdad? La corriente es cero también. El voltaje en el condensador va a ser es lo único que se me va a mantener acá, antes y después que conmute el switch, ¿verdad? Lo demás no se mantiene. La corriente es cero, el voltaje BN es cero, ¿verdad? El voltaje BN es cero. La diferencia entre para hallar B sub AB, el voltaje en estos extremos, hallo el voltaje, sería la diferencia entre AN menos BN, ¿verdad? Por definición, B sub AB es igual a B sub AN menos B sub BN. De 10 menos 0, 10 voltios, ¿verdad? Es el voltaje en un instante antes de que conmute el switch. Para T mayor que 0, quiere decir que el switch interruptor pasa a la posición A, ¿verdad? Entonces, él pasa a esta posición A, y en ese instante, justamente cuando pasa, la corriente en la bobina se mantiene igualita, 10 amperios, ¿verdad? El voltaje AN cae a cero, ¿verdad? Porque estoy haciendo un corto aquí, cae a cero. Del lado derecho del circuito, me queda esta malla nada más, esta parte del circuito nada más. Me quedaría así, ¿verdad? Entonces, la fuente de corriente va a mandar corriente indiferentemente de lo que tenga, ella va a mandar los 10 amperios, ¿verdad? Entonces, el voltaje en el condensador no cambia, dijimos que no cambia. ¿Por qué? Porque no admite cambios bruscos, ¿verdad? Sigue siendo igual al que estaba en el instante anterior.
Pero la corriente en el condensador sí cambia. ¿A cuánto? A 10 amperios, ¿verdad? Porque la corriente no tiene otro sentido que es 10 amperios. Voltaje Vn ahora sería el voltaje de este punto a este punto, que sería la caída de tensión en la resistencia más el condensador. Sabemos que el condensador es 0, ¿verdad? Pero la caída de la resistencia sería la corriente por la resistencia, ¿verdad? Que sería entonces los 10 amperios por 2. Entonces ahora el voltaje Vn cambia a 20 voltios, ¿verdad? Por lo tanto, V sub A Vn sería V sub An menos V sub N, sería 0 menos 20 voltios. Ahora el voltaje cambia a menos 20 voltios en ese instante, ¿verdad? Ahora, vamos a evaluar, porque necesito saber a cuánto me va a caer ese voltaje en el tiempo de 10 milisegundos, ¿verdad? Pero tengo las condiciones iniciales, ¿verdad? Tengo el T más, o sea, cuando es 0 más, pero no tengo las condiciones finales, o sea, voy a asumir que el interruptor se mantiene acá para poder saber a cuánto se me estabiliza todo esto y así hallar la ecuación cuando el switch está puesto en A, ¿verdad? Cuando supongamos que el interruptor S se mantiene indefinidamente en A y vamos a evaluar cuando pasa mucho tiempo, ¿verdad? Cuando el tiempo ha pasado en esa posición. ¿Qué ocurre? La bobina se comporta como un corto, ¿verdad? Tengo un corto acá, tengo un corto acá. Fíjense que no tengo otro elemento aquí resistivo, entonces la corriente se me va para el infinito. El voltaje entre 0, la corriente tiende a infinito. El voltaje a N cae a 0, ¿verdad? En el otro extremo del circuito, en este extremo del circuito, lo tengo en la posición acá, sí. En este extremo del circuito, ¿verdad? El condensador se va a cargar, se va a ir cargando. Pero como es el único elemento que está acá, él se va a cargar indefinidamente, ¿verdad? Su carga va a ser indefinidamente, o sea, yo puedo imaginarme que esto va a durar por siempre así, el condensador se va a cargar indefinidamente, por lo tanto, el voltaje va a tender a infinito, ¿verdad? Y la corriente va a tender a 10 amperios. La corriente va a ser de 10 amperios, ¿verdad? La corriente sigue mandando, indiferentemente de lo que tenga la fuente de corriente, sigue mandando los 10 amperios. El voltaje tiende a infinito, ¿verdad? El voltaje V sub Vn igual, sería la suma de esto más 20 amperios, 20 voltios más infinito es infinito. El voltaje Vn es infinito. Y si voy a hallar ahora la diferencia V sub AB, que sería V sub N menos V sub N, sería 0 menos infinito. Ahora el voltaje cambia a menos infinito. O sea, de menos 20 se fue para menos infinito, ¿verdad? Por aquí ya me están dando nociones de que esta ecuación no se va a poder resolver, va a ser indeterminada, ¿verdad? Porque tengo valores infinitos. De todas maneras vamos a seguir analizando a ver qué nos da. Cuando el voltaje está entre 0, t y 10 milisegundos, ¿verdad? El switch se mantiene en A. Para esa condición hallo la R de Thevenin en ambos lados de los circuitos. Se cortocircuitan las fuentes de tensión, se abren las fuentes de corriente y se evalúa la resistencia de los terminales de los elementos L y C. O sea, para este lado del circuito, ¿verdad? Cuando tengo el switch acá, cortocircuito la fuente de tensión, ¿verdad? Cortocircuito y evalúo la resistencia en este elemento, ¿verdad? Entonces sería cortocircuito la fuente de tensión y evalúo la resistencia. Acá la resistencia es 0. Si yo hallo el tau, para este circuito, para este lado del circuito, me va a dar infinito, ¿verdad? Me va a dar infinito.
Y yo tengo acá la respuesta natural, serían unas condiciones iniciales de I sub L, pero las condiciones finales van a ser infinitos, ¿verdad? Vamos a verlo acá. La respuesta completa sería la I sub L final, que es infinito, más la respuesta natural, ¿verdad? Que sería 0 menos la I de 0 y en el tiempo 0 más y final, ¿verdad? Entonces aquí voy a obtener prácticamente I sub L es infinito, ¿verdad? Y si tau es infinito también, esto sería t sobre infinito me daría 0, e a la 0 es 1, me daría 1 menos 1, 0, 0 por infinito es indeterminado. O sea, para esta condición la I sub L es indeterminada. Vamos ahora a evaluar para el lado derecho del circuito. Para el lado derecho del circuito, igual tengo el interruptor hacia acá, ¿verdad? Tengo esta parte del circuito, pero aquí el capacitor lo extraigo y evalúo la resistencia que hay acá. Como la fuente de corriente la abro, me toca abrir la fuente de corriente, entonces la resistencia acá es infinito. Y hallar el tau para el condensador de este lado del circuito sería R por C. R por C, ¿verdad? Sería infinito también. Entonces, la respuesta, yo puedo hallar la respuesta natural, la respuesta completa, pero al final me va a dar un infinito por un 0, ¿verdad? Y eso es indeterminado. O sea, esta parte también es indeterminada. Vamos a seguir en otro video.